El viernes 13 de febrero a las 13:30 horas sigue la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Jalapa que dará el magistrado presidente Adín Antonio de León Gálvez ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos sean a este programa en el que les presentaremos las conclusiones de la Mesa 3 del seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana. Continuaremos inmediatamente después, en este programa, con un nuevo tema que ofreció este evento a través de la mesa denominada Espacios Internacionales para el Fortalecimiento de la Democracia, Contribuciones y Oportunidades. Les adelanto que se abordará en particular la naturaleza y funciones de los espacios internacionales, así como su importancia y papel de frente a las diversas democracias. ¿Nos acompaña? Somos muy dados los mexicanos de decir, bueno, yo no soy racista, pero, y luego un comentario profundamente racista. Bueno, no es que yo sea racista, no, yo tengo muchos amigos judíos, pero híjole, hay que reconocer que los judíos, y pácatelas, una serie de críticas completamente antisemitas. Entonces, ese tipo de cosas de que no, como que nos hacemos los que no somos, empezamos nuestro discurso justificando nuestro racismo, justificando nuestro no racismo con conductas racistas. El racismo es como el alcoholismo. No se cura sino hasta que se reconoce que uno tiene el problema. Porque se sigue con la conducta discriminatoria. Si no, sí, aquí en México no somos racistas. En el sexenio de Zedillo, México iba ante el Comité contra la Discriminación Racial a decir que en México no había racismo, sino que eran sectores de la población que se encontraban marginados por cuestiones económicas y sociales. Claro, decía yo, como el alcohólico. En la medida en que el gobierno nos reconozca que en México hay racismo, no se van a adoptar medidas afirmativas, positivas, de carácter temporal, para hacer avanzar a aquellos que están rezagados. Y el comité le decía, lamenta a este comité que México no reconozca que el rezago de los indígenas, por ejemplo, no caiga dentro de la definición de discriminación contenida en la Convención. O lo reconoces o no superas tu problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar? Pues estas medidas positivas o afirmativas de carácter temporal. Porque entonces sí, en efecto, no es que se vaya a dar una discriminación no intencional, sino que se va a dar lo que comentaba Mari Carmen de la discriminación inversa. Si lo que hay que hacer para alcanzar si la vida fuera un maratón y a lo largo de los siglos el pelotón que va a la vanguardia está integrado 99% por hombres y el resto de las mujeres están dispersas atrás con sus tacones, sus bolsas, sus peinados, queriendo correr, imposible. Hay que dotar al grupo rezagado de tenis, sunblock, Gatorade, y a lo mejor por algún tiempo prestarles unos patines, por un tiempo. Y una vez que se aproximen lo suficiente para integrarse al pelotón de la vanguardia, decirles, vengan para acá tus patines, porque si no, lo que se provocará es que el grupo antes marginado o rezagado se convierta en el grupo discriminador
del grupo anterior. Eso es la discriminación inversa, que hay que evitar. Por eso todos los tratados internacionales dicen medidas positivas de carácter temporal, y una vez alcanzado el objetivo de igualdad de trato y de oportunidades, desaparecerán esas medidas, salvo por lo que se refiere a las medidas permanentes a las que ya mencioné. Por ejemplo, con esto termino, puede haber medidas que tienen como intención favorecer a un grupo marginado o rezagado o excluido, que puede convertirse en la razón por la cual se fomenta la discriminación contra el grupo que pretendía favorecerse. Y el caso típico es el de la licencia de maternidad. El patrón o el empleador dice: yo mejor no contrato mujeres porque esas se pueden embarazar. Y si se embarazan, me van a pedir su periodo de incapacidad, hay que pagarles el sueldo y además durante el tiempo en el que no vienen a trabajar yo tengo que contratar un eventual, me sale requete caro. ¿Cuál es la solución? Le pregunto a mis estudiantes y me dicen: pues quitar la licencia de maternidad. Le digo: no, dar licencia de paternidad, punto. Ahí la igualdad con el varón favorecerá a la mujer, porque entonces ya el patrón le dará igual contratar varón o mujer, porque al fin y al cabo todos somos susceptibles de ser padres o madres. La próxima vez que voy a decir unas cosas que no son que políticamente no correctas, conozco a mi abogado, ¿no? Y hace como unos años, cuando ya me jubilé completamente de las Naciones Unidas, unos amigos me dicen: ahora tú puedes decir lo que piensas, ¿no? Uno, es que nunca pienso algo. Segundo, es una vieja tradición intelectual. En los años 70, cuando mis estudiantes, bueno, el movimiento feminista era muy activo en Francia, me preguntaron: si hay una guerra de sexo hoy, ¿cuál va a ser su posición? Y yo dije: déjeme pensar, ¿no? Y yo diría: sí, en esta situación muy compleja, yo veo dos puntos que quiero presentarlo a su reflexión. Uno es que finalmente tenemos dos formas de igualdad: la igualdad de condiciones y la igualdad de resultados. La igualdad de resultados es exactamente el problema del cota. Voy. Y Santiago tiene razón de decir: funciona si hay también una igualdad de condiciones, porque si no, el resultado va a ser, yo diría, no va a ser temporal, pero va a durar, especialmente el problema de los resultados, y que otros grupos van a tener también, van a provocar este tipo de cota. Y rompe, y yo lo digo con cauteloso, puede romper un principio democrático fundamental, que somos iguales, ¿no? Yo diría, no es siempre una solución única, pero es una solución temporal si tenemos de otro lado las condiciones para que sea igual. Este es un punto. Y regresando a este tema del principio democrático, yo diría: toda comunidad política que conozco, democrática, tiene finalmente que tener este tipo, unos principios. Un principio, y el magistrado Manuel González Oropeza me lo recuerdo hace un tiempo, diciendo: recuérdate la discusión de la derecha, diciendo: si no voy a pagar impuestos si no me deja votar. Fue real, pero ahora, con la política social que tenemos una situación inversa. Yo voto, pero no pago impuestos.
Y este es un problema que tenemos también que analizar, examinar y no descartar. Y finalmente, el último punto es cómo podemos, digamos, tener las orejas de los políticos. Todos los debates, todas las discusiones sobre, por ejemplo, la segunda ronda o sobre la reelección de legisladores, vienen a esta pregunta. La reelección puede ser el momento cuando el candidato, pero diputado candidato, tiene que regresar a su electorado diciendo, este es mi trabajo, ¿qué piensa usted? ¿Me van a reelegir o no? Este también es una visión, yo diría, una discusión muy intensa, muy activa, para ver quién va a decidir de las elecciones de los candidatos. Yo creo que ustedes son los que lo tienen, porque, y otra vez permíteme de regresar a este punto que yo creo funny, ¿no? Es el tema de la política social. Si un candidato de un partido va a buscarlo para decir, oye, vote para mí y lo voy a quitar su casa, su coche, su escuela, su hospital, ¿usted va a hacerlo? No. Y si el tipo dice, vote para mí porque yo lo voy a asegurar una mejor educación, etcétera, es un comprado voto. Yo dije, tenemos que analizar el sistema finalmente del sufragio universal para mantenerlo dentro de su límite. Hay un debate razonable y la razón, como dice Amartya Sen, la razón es primera. Porque si usted rechaza esta afirmación, tiene que darme unas razones, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver, yo quisiera referirme a la pregunta, a la última que planteó Jean-François, de las comunidades étnicas, comunidades indígenas, aportando una pequeña reflexión. Porque así lo establece la ley electoral en México, cada 10 años, cuando se redistrita la geografía electoral del país, se debe tomar en cuenta el criterio de presencia de comunidades originales o comunidades indígenas en los distritos electorales, y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas ha establecido que cuando se encuentre una concentración de al menos el 40% de población de origen indígena, ese distrito puede ser considerado como un distrito indígena. En la anterior distritación que se hizo después del censo de 2000, se contó con 28 distritos de los 300 con esta característica de ser distritos indígenas. Digamos que puso en condiciones de equidad a estas comunidades para poder competir, por lo menos por las diputaciones de mayoría relativa, pero al no tener una ley de partidos en nuestro país, no se estableció la obligación a los partidos políticos para postular candidatos indígenas en esos distritos electorales, de tal suerte que por más, independientemente de que en la ley y en la geografía estuvieran estos distritos indígenas, no tuvimos nunca 28 diputados indígenas de mayoría relativa en nuestra Cámara de Diputados. Los que han llegado por representación proporcional, pero no por ser electos en los distritos indígenas. Ahora bien, ha sucedido un fenómeno que es un fenómeno demográfico, los demógrafos lo estudian y lo explican muy bien, y ha habido migración de miembros de comunidades indígenas hacia los centros urbanos.
Una migración que además es una migración normal en un país como México, con una economía como la mexicana, y esto ha hecho que la concentración de pueblos indígenas en los distritos electorales disminuya, de tal suerte que cuando se apruebe, y espero que algún día se apruebe la nueva distritación, en lugar de 28 distritos indígenas, ahora sobre la base del censo de población de 2010, tendremos solamente 24, manteniendo el criterio del 40% de población en un distrito electoral de origen indígena. En corto, me decía la magistrada, ¿y por qué no bajar al 30%? Podría ser, y seguramente entonces iríamos a un tercio de los distritos o más con esta característica indígena, pero seguiríamos enfrentando el problema de que esto no implica necesariamente que se postulen candidatos de ese origen étnico por parte de los partidos políticos. ¿Cómo resolverlo? Y yo diría que eso y también el tema de la paridad y otros temas de la operación de los partidos políticos a través de la anunciada Ley General de Partidos. Si algún avance tiene, y tiene bastantes, la reciente reforma político-electoral, es que anuncia que viene una ley de partidos y me parece que ahí es donde se tendría que tener mucho cuidado para que los valores de la participación de las mujeres, de los indígenas, yo creo que también de los jóvenes y el principio de democratización en la vida interna de los partidos políticos estén en la ley y efectivamente sea obligación de los partidos políticos incluir este tipo de candidaturas, pero también hacerlo a partir de procesos democráticos de selección de sus candidatos. De tal suerte que a la pregunta que decía cómo influir en los actores políticos para que escuchen la opinión de la sociedad, yo diría, pues pugnando porque la ley de partidos incluya estos mínimos de incentivos para la participación de los partidos en el sistema político mexicano y nosotros como ciudadanos vigilar no solamente que se incluya en la ley, sino que se cumpla con la ley y supongo que las autoridades jurisdiccionales aplicando las sanciones que correspondan cuando los partidos incumplan con la ley. Muchas gracias. Gracias. Muy rápido por la hora y ya están aquí los expositores o panelistas de la siguiente mesa. Yo contestaría rápida y radicalmente la pregunta si estamos preparadas. Sí, México está preparado para tener una presidenta mujer, no tengo la menor duda, en cuanto que hay mujeres que sin duda pueden contender, ya hemos tenido candidatas mujeres, con todos los conocimientos, habilidades, etcétera, un electorado informado y participativo también para, en caso de que las propuestas programáticas que presente la mujer y su partido político o candidaturas independientes también, no solamente hablemos a nivel de presidencia, también de diputadas, senadoras, gobernadoras, que no hay ninguno, presidentas municipales, estamos preparados. Y les dejo, como es mayoritariamente una audiencia de estudiantes, les dejo para la reflexión y para el análisis. Y se acaba de celebrar el Día Mundial de la Radio, y ahí hubo una interacción en Twitter muy interesante. Hay un estudio de IDEA internacional sobre, y ONU Mujeres también participaron, ONU Mujeres e IDEA, que ya mencionaba Ana, sobre la cobertura de las campañas. Y hay una enorme diferencia en cómo los medios de comunicación cubren las campañas políticas de candidatas mujeres. A partir de estereotipos, las preguntas en las entrevistas, oiga, ¿y qué va a decir su esposo? ¿Y cómo se va a organizar con los niños en la casa? O la cobertura noticiosa de ¿vieron la minifalda de la candidata? Solamente, si no me equivoco en el dato, el 3%
de las notas que se refirieron a campañas de mujeres candidatas se referían a sus programas o propuestas programáticas. Entonces, si no exigimos y formamos también a los comunicadores a dar una cobertura igualitaria y de contenidos de las campañas de las mujeres, entonces no estaríamos cerrando este círculo. Me parece importante dejar ese tema. En la página web de ONU Mujeres y de Internacional encuentran el estudio. Y por último, para mí es fundamental el tema del acceso a la justicia. Cuando se violan nuestros derechos, tenemos que denunciarlo. Y en el terreno de la política, si queremos estar y no nos dejan estar, hay que denunciarlo, hay que ir a la justicia intrapartidaria, local, federal, a todas las instancias posibles, porque quienes han llegado a los tribunales electorales por violación de derechos políticos han obtenido sentencias favorables y es una de las poquísimas formas de restituir un derecho violado. Entonces, hay que informarse, hay que estar, hay que participar y hay que denunciar cuando no nos dejen participar. Gracias. Bien, me han entregado unas constancias supongo que es parte del ritual de esos actos colectivos, por un lado, y por otro lado es una forma de expresar a cada uno de los participantes nuestro agradecimiento. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, propongo que para agradecer a los participantes les demos un aplauso colectivo. Continuamos con los trabajos de este Congreso Internacional. La mesa se titula Espacios Internacionales para el Fortalecimiento de la Democracia, Contribuciones y Oportunidades. Es un gusto presentarles a ustedes al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza. Nos acompaña Andreas Gross, presidente del Grupo Socialdemócrata en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Nos distingue con su presencia Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral. Damos la más cordial bienvenida a Marcia de Castro, coordinadora residente de la ONU en México. Nos acompaña María Soledad Loaesa Tobar, profesora investigadora del Colegio de México. A quien amable y respetuosamente le cedo en este momento el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos aquí para iniciar esta mesa en la que se va a plantear uno de los temas más importantes de las democratizaciones de finales del siglo XX y es la dimensión internacional de la universalización de la democracia. Para esta mesa tenemos además la suerte de contar con las presentaciones de personas que tienen una larga y rica experiencia en la dimensión internacional de la democracia. En primer lugar, nos acompaña Manuel Carrillo Poblano, que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, tiene estudios de maestría en Ciencia Política por el Colegio de México y de especialización en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Manuel Carrillo Poblano es autor de varias colaboraciones y artículos, pero sobre todo desde 1993 es titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral. Nos acompaña también, como ya ha sido presentada, Marcia de Castro, que es representante residente del PNUD en México desde agosto de 2012. Tiene una amplia experiencia en Naciones Unidas, en Asia, los países árabes y Latinoamérica y el Caribe, colaborando en China, Siria, Afganistán e Indonesia.
Fue coordinadora, residente y representante del PNUD en Trinidad y Tobago, Surinam, Aruba, Curazao y San Martín. La señora de Castro también ha colaborado como asesora política en la Oficina del Informe de Desarrollo Humano y asesora de género, así como gerente de programas para la subregión andina del Buró Regional para América Latina y el Caribe. La señora de Castro fue coordinadora del Centro para Estudios Contemporáneos de Brasil en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, catedrática en Economía, Geografía y Pensamiento Contemporáneo Social en la London School of Economics y en Berkeley. Y tiene, la señora de Castro es cartógrafa y geógrafa, con una especialidad que me llamó muchísimo la atención. También está con nosotros Andreas Gross, quien estudió Historia en Zúrich y Ciencia Política en Lausanne. Se ha dedicado mucho a la escritura y a la investigación y tiene una amplia experiencia académica. Ha impartido clases en Austria, en Suiza y en Alemania. Tiene un prestigio que se ha labrado como figura central en iniciativas populares, primero para promover la abolición de la milicia en Suiza, así como la inclusión de Suiza en la Organización de Naciones Unidas. En ambos casos, su acción tuvo un éxito sin precedentes. Desde 1991 es miembro parlamentario y desde enero de 1995 miembro activo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y ha sido observador en más de 75 elecciones nacionales y ha presentado más de 33 reportes sobre asuntos delicados en Rusia y en general sobre el estado de la democracia en Europa. Es un muy reconocido conocedor de los asuntos electorales y de los procesos electorales en Europa y en América Latina. Es el líder de la fracción mayoritaria en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El doctor González Oropeza es un conocido especialista de asuntos electorales, tiene una señalada participación como maestro, ha formado a verdaderas legiones de especialistas en asuntos electorales, entre otros temas. Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio de 2010 es miembro a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa con el objetivo de promover la democracia a través del Estado de Derecho. Les agradezco a todos su presencia y su participación en esta mesa y procedo ahora a pasar la palabra a Manuel Carrillo Poblano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a utilizar el pollo. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representado aquí por el magistrado Manuel González Oropeza, al Colegio de México, representado aquí por la doctora Soledad Loaesa, amigos de la mesa, amigos todos ustedes, muy especialmente Jean-Pierre Kingsley, a Alberto Guevara, también del Tribunal, Patricio Vallados, a Raúl Ávila, estaba por aquí el señor Don. Todos ellos forman parte de una familia electoral mexicana e internacional. Mi intervención, espero que dure sobre 12 minutos o más. Son 6 ideas y una información. Olvidé el… Ok. Primero, déjenme decirle, las ideas están en los primeros 6 puntos, que es el proceso de democratización, instrumentos jurídicos, objetivos de la comunidad internacional, sistema electoral internacional, evolución de la cooperación, etapas de la cooperación y una notita breve informativa sobre actividades internacionales del IFE. Siguiente, por favor. A ver, proceso de democratización en el mundo. Está bastante bien documentado, creo que las primeras obras fueron de Samuel Huntington respecto de todo este tema de las transiciones a las democracias en el mundo en el siglo pasado. No voy a repetir lo que está en los textos, sino qué fue lo que sucedió en términos un poquito más prácticos.
como han podido escuchar en mi currículum, soy básicamente un administrador público y un administrador en materia de política internacional electoral, de tal manera que a veces, si bien tengo un mínimo de rigor científico y académico, pero básicamente mi carrera es ejecutiva y de profesional de administración de elecciones. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.